Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo video donde vamos a ver cómo utilizar el lenguaje DAX para desde allí cambiar parámetros de Power Query. Pero antes de iniciar me presento, mi nombre es Miguel Caballero y aquí en PowerSkill te vamos a ayudar con todo lo que tiene que ver con el Power Platform, con Microsoft Fabric, inteligencia artificial y mucho más. Como comentaba al principio, vamos a ver cómo utilizar el lenguaje DAX como el lenguaje de consultas para modificar parámetros de Power Query y así obtener el resultado de esa consulta con esa modificación. Dado que requerimos de varios pasos como entender qué es NetQuery, parámetros estáticos de Power Query, entender qué son los parámetros dinámicos y por supuesto el lenguaje DAX, en este caso como lenguaje de consultas, vamos a hacerlo paso por paso. Si ya tú conoces varios de estos conceptos, varios de estos parámetros y demás, te puedes ir a la parte específica que necesitas. Para eso, en la descripción del video tenemos los minutos marcados para una navegación fácil. Muy bien. Y en una primera instancia vamos a entender esto de los modos de conexión o modos de almacenamiento, por lo menos dos de ellos. Para esto tenemos esta representación de Power BI Desktop. E imaginemos que tenemos unos datos en la nube, una base de datos en la nube, por ejemplo, un SQL Server. Allí podemos imaginar que tenemos distintas tablas, algunas pesadas, otras no tanto. Imaginemos que tenemos una tabla que pesa 10 GB, o incluso algunas más grandes que puedan pesar en el orden de petabytes. Por ejemplo, esta ilustración representa una tabla de 99 petabytes. Entonces, una forma que tiene Power BI para obtener esos datos y poder representar nuestros objetos visuales, nuestros cálculos, etcétera, etcétera, es establecer una conexión directa. Entonces, se establece esa conexión, se establece ese vínculo, pero no está trayendo los datos, digamos, a nuestro computador local. Entonces, ¿cómo va a ser para tomar los datos de este SQL Server y presentar ese gráfico de barras, ese gráfico de embudo? Pues bien, nosotros lo que hacemos es configurar el objeto visual, ¿cierto? Tomamos un gráfico de líneas, llevamos que este campo, este otro campo, etc. Pero Power BI detrás de cámaras y sin nosotros darnos cuenta, lo que hace es generar una petición. Esa petición la hace en un lenguaje específico, un lenguaje de la base de datos que es SQL. Aunque hay distintos dialectos, genera un SQL. Y viene y se lo envía a esa base de datos en la nube para nuestro ejemplo donde quiera que esté. La base de datos recibe ese requerimiento que está en términos SQL y lo transforma en una tabla que viene y se lo envía a Power BI. ¿Bien? ¿Y qué hace Power BI? Power BI, ok, ya tengo los datos aquí formateados en una tabla. El usuario quiere que lo presente en un gráfico de líneas, entonces toma esos datos y lo convierte o lo despliega o lo renderiza en el objeto visual específico. Por ejemplo, en un gráfico de líneas. Eso sí, cada vez que se necesite cambiar esos datos porque, por ejemplo, un filtro se ha creado y se cambió de año, pues debe realizar siempre esas peticiones. Eso es una forma de conexión, de modo de almacenamiento. Sin embargo, no es la única. Por ejemplo, si nosotros queremos que esto sea más rápido, ¿por qué más rápido? Claro, porque cada vez que se realiza algo necesita hacer una petición y son idas y venidas. Imaginemos, solamente pongámoslo en estos términos. Este SQL Server, si está en la nube, puede estar al sur de Estados Unidos, por decir algo, ¿no? Y ese envío de datos y demás, pues toma tiempo. ¿Existe otra forma de conectarnos? Claro, ¿qué tal si lo traemos esos datos de manera local? Por supuesto, si cabe, ¿no? Porque nuestro computador tiene un límite. Y eso es perfectamente posible. ¿Y dónde los vamos a almacenar en nuestro computador? Nosotros tenemos distintas formas de almacenar. Que en el disco duro, que es donde están nuestras fotos y demás, ¿cierto? Y la memoria RAM, podemos imaginarla como esa memoria donde se deja todo lo que se necesita para acceso rápido, ¿bien? Entonces, si podemos dejarlo allí, pues Power BI va a responder de una manera más rápida. Entonces, Power BI permite esa forma. Entonces, lo que hace, ok, se establece la conexión con la base de datos, perfecto, pero lo que hace es, ok, toma esa tabla y la comprime, tras del hecho la comprime, utilizando lo que llamamos Vertipack. Vertipack es un almacenamiento en columnas que, bueno, es todo un algoritmo. Lo más importante en este momento es que lo comprime. Entonces, este ejemplo que tenemos aquí es meramente ilustrativo, pero queremos plasmar lo que significa. Entonces, de pronto esa tabla, que en SQL Server pesa 10 GB,
al comprimir la Vertipack en un almacenamiento que llamamos de columnas, pesa 1 kilobyte. Repito, es meramente ilustrativo, pero para que entendamos que lo comprime. Entonces Power BI ya para leer los datos no se va a ir siempre a SQL Server, allá al sur o al norte de Estados Unidos, por decir algo, que estamos tomando el ejemplo que la base de datos en la nube está en esa localización. No, sino que se va a esa memoria local que está más cerca y tras del hecho es la memoria más rápida. Bien, entonces si necesita crear otro objeto visual o cambiar los datos de alguna manera porque se ha pulsado clic por aquí, clic por allá, lo que hace es generar una petición. Una petición también en un SQL determinado. Cuando está de manera local, eso se llama XMSQL. No nos preocupemos por los términos. Lo importante allí es que genera una petición, pero ya la hace a los datos que tiene interno. Están locales en tu computador. Allí viene y, ok, lo interpreta, devuelve la tabla, se lo envía a Power BI y renderiza o lo proyecta o lo muestra en el objeto visual o el cambio que sea específico. Esos son los dos modos de conexión. O bueno, hay más, pero esos son dos modos de conexión principal. Por un lado, el primero, que veíamos que es una consulta directa, es lo que llamamos Direct Query o Direct Query, dependiendo, como uno desee la pronunciación. Direct Query. Consulta directa. ¿Qué ventajas tiene esto? Que pues no tenemos límite en la cantidad de datos que vamos a leer, porque el límite lo pone ¿quién? Acá, la base de datos. Y la base de datos puede almacenar estos 99 petabytes de datos, ok, Power BI los puede leer y demás, ¿no? Y aquí viene y proyecta. ¿Cuál es, digamos, la limitante? La velocidad. Porque no están de manera local, no están más cerca Power BI para, bueno, trabajar más rápido. Entonces, esa es la limitante. Entonces, ventaja, digamos, no tenemos límite en cuanto a la cantidad de datos a leer. El límite lo pone pues, el propio origen, pero la limitante es la velocidad. ¿Qué pasa con el otro tipo de conexión? Es el tipo de conexión que nosotros llamamos import o importar datos. Que, bueno, su nombre lo dice, ¿no? Importamos los datos de forma local. ¿Cuál es su ventaja? Que es lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque los datos están más cercanos a nuestro Power BI de escritorio, en este caso, está comprimido, todo funciona muy, muy, muy rápido. La desventaja, o por lo menos una de las desventajas, porque uno puede quedarse hablando de esto en distintos niveles de detalle. La desventaja, pues consiste en que, por ejemplo, esta tabla de 99 petabytes, por más que la comprima, pues probablemente no va a caber en nuestra memoria RAM. Entonces hay una limitante allí. Entonces cada una tiene sus ventajas y desventajas. Y uno puede seguir hablando de esto, pero lo importante es que entendamos el significado de lo que es Direct Query, consulta directa e import. Nos hemos traído de forma local los datos. Ahora bien, si de repente aquí para agregar una nota adicional, nosotros tenemos estos dos tipos de conexión en un proyecto de Power BI. Imagínate que te conectaste a una tabla X y eso lo hiciste por el modo Direct Query y te conectaste a una tabla Y y eso lo hiciste por el modo Import. Entonces tenemos esas dos conexiones conviviendo en el mismo proyecto de Power BI. Eso es lo que decimos, es un modelo compuesto. Ok, esto es lo que nosotros necesitamos para ir a lo que va a ser la creación de nuestra consulta DAX que interactúe con parámetros de Power Query. ¿Y para qué? Necesitamos entender qué es el modo import y qué es el modo Direct Query. Bien, para hacer este cambio desde el lenguaje DAX a lo que son parámetros dinámicos de Power Query, se debe hacer con un modo de conexión Direct Query. Y ya entendemos qué es. Por eso, en este video vamos a crear esta conexión a una base de datos en SQL que tenemos en la nube. Tú lo puedes hacer con cualquier base de datos que te puedas conectar en ese sentido. ¿Por qué lo digo? Porque no todo se puede conectar o no todos los orígenes permiten este modo de conexión. Tomemos por ejemplo Excel. Excel no tiene un lenguaje de consultas, por lo tanto Power BI no puede generar esta petición en SQL para que devuelva los datos. Y así, por lo tanto, hay que seleccionar el específico. Pero vamos a verlo en detalle para nuestro caso. Muy bien. Entonces vamos a conectarnos a nuestros datos en la nube. En este caso están en un SQL Server. Para ello me voy a la pestaña Inicio y nosotros podremos notar que en el grupo Datos allí está el conector directamente. Pulsamos clic. Aquí nos pide los datos respectivos. Yo voy a poner el nombre de mi servidor y podremos notar en la parte inferior que el modo de conectividad que ya hemos hablado está por defecto en Importar. Nosotros vamos a seleccionar Direct Query y pulsamos clic en el botón Aceptar.
Luego de eso nos puede pedir lo que es usuario y contraseña. En este caso, como ya yo lo he hecho previamente, lo tengo aquí guardado. Con lo cual despliego mi base de datos de Disproductos LD y voy a seleccionar una tabla muy específica que es la tabla pedidos. La selecciono y le voy a decir en transformar datos. Esta tabla pedidos contiene lo que son las ventas, un listado de ventas, está para todos los países, Colombia, Argentina, Perú, Paraguay, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a crear nuestros cálculos, vamos a hacer un reporte para Colombia, por eso vamos a crear un filtro aquí directamente. Para ello nos vamos a desplazar hasta el extremo derecho donde encontraremos lo que es la columna país. Es más, puedo desplegar aquí los filtros para que notemos todo el listado de países. Así que aprovecho para desactivar todos y dejar habilitado únicamente lo que es Colombia. Y pulso clic en el botón aceptar. Allí podremos notar que la columna únicamente nos muestra ahora lo que es Colombia. Y ya podríamos cargarlo. Pero supongamos que luego queremos observar lo que van a ser nuestras medidas, nuestros gráficos para otro país. Entonces sería bueno hacer un cambio más flexible de lo que es el país seleccionado. Para esto podemos utilizar los parámetros de Power Query. ¿Esto qué es y cómo los utilizamos? Primero vamos a crear. Para ello nos vamos a la pestaña Inicio en el editor de Power Query. Nos vamos al grupo Parámetros y vamos a desplegar las opciones. Y aquí vamos a decirle Parámetro nuevo. Veremos que se despliega esta ventana donde en el nombre podemos señalar algo que sea descriptivo para nosotros. En este caso yo lo voy a denominar País Seleccionado. Si quisiéramos agregar una descripción y otros detalles, lo podremos hacer con total tranquilidad. Sin embargo, yo lo voy a dejar así y voy a sugerir un valor actual. En este caso voy a indicarle Colombia. Colombia y pulso en lo que es el botón aceptar. Notaremos en el extremo izquierdo, en lo que es el panel de consultas, que se ha creado ese parámetro. Y aquí entendemos de lo que va el parámetro. Bien, es una opción donde nos brinda, en este caso particular, una cajita donde uno puede venir a cambiar amigablemente ese valor. No obstante, este parámetro no está vinculado con la tabla pedidos. Hay que hacer ese vínculo. ¿Cómo? Para ello me devuelvo a la tabla pedidos pulsando clic sobre esta consulta y en este paso actual que es desfiltrado, quiero que prestemos especial atención a lo que es la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas nosotros notaremos que está esta función. Una función que es fácil de entender. Si no tenemos conocimiento del lenguaje M, es fácil de entender. ¿Por qué? Porque la función habla por sí sola. Dice table.selectRows. O sea, va a seleccionar unas filas específicas de una tabla. ¿De cuál tabla? Esta tabla. No nos vamos a detener en este detalle, pero esa es la tabla. Bien, y aquí ya está el criterio. Me dice cuando país sea igual a Colombia. Perfecto. Pero lo que nosotros queremos es que este valor estático, porque está entre comillas doble, pues cambie de acuerdo a lo que uno indique en el parámetro, que se llama país seleccionado. Eso quiere decir que nosotros podemos seleccionar lo que es este Colombia, que está entre comillas doble, borrarlo y llamar a ese parámetro. Así que yo le digo aquí país seleccionado, lo ejecutamos y veremos que no hay ningún cambio aparente. Pero por lo pronto quiero que notemos nuestro cambio. Cambiamos ese Colombia, entre comillas doble, que estaba estático, por el parámetro. Si nosotros nos desplazamos a lo que es la columna país, pues notaremos que se observa todo igual. No obstante, si nos vamos al parámetro aquí en el panel de consultas y lo cambiamos, por ejemplo, para Argentina y volvemos a lo que es la tabla pedidos, notaremos que ahora en la columna país aparece Argentina. Eso está muy bien y está muy bien desde el editor de Power Query. Pero este cambio también lo podemos hacer, digámoslo así, desde la ventana general, que es donde creamos nuestros gráficos, ponemos nuestras medidas. Vamos a ver. Para ello me voy a la pestaña Inicio y en el grupo Cerrar vamos a desplegar para decirle Cerrar y Aplicar. Notaremos que empieza un proceso de cargado a lo que es esta ventana, si se quiere ver de esa manera. Y notaremos en el extremo derecho en el panel de datos que tenemos la tabla pedidos, donde tenemos una flechita donde podemos desplegar y observaremos todo el contenido. Aquí recordemos que ha sido cargado únicamente para Argentina. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos cambiarlo a Colombia? Bueno, tendremos que ir nuevamente a Power Query, hacer el cambio del parámetro, volver a cerrar, aplicar y llegamos aquí. Pero ¿no hay una manera de hacerlo aquí de una forma más rápida? Claro, para ello nos vamos a ir a lo que es la pestaña Inicio, si es que no estamos posicionados en esta. Nos vamos al grupo Consultas y allí veremos una flechita pequeñita en lo que es el comando de transformar datos.
desplegamos y notaremos una opción, o la tercera opción es editar parámetros. Entonces podemos decirle aquí clic y notaremos que aquí aparece Argentina. Claro, ahora lo podemos seleccionar y quiero que notemos que dice país seleccionado, que fue el nombre del parámetro que nosotros asignamos. Así que en vez de Argentina vamos a cambiarlo por Colombia porque queremos hacer el cambio, ¿cierto? Colombia, pulsamos clic en el botón aceptar, nos dice ok, aplicar los cambios, esperamos y bueno, ya todo lo veremos para Colombia. Si queremos comprobarlos podemos irnos al extremo izquierdo en la vista de consultas DAX. Vamos a hacer una consulta, así que pulso clic aquí, me voy a borrar todos esos comentarios, le digo aquí Evaluate, y vamos a llamar sencillamente a la tabla pedidos, pulsamos en la tecla F5 o en el botón de ejecutar, y en la parte inferior ya podemos notar nuestra tabla de resultado y observaremos por allí que ya está para Colombia. Entonces, vamos a crear algunas posibilidades de selección de países para que quede amigable desde la vista de informe. Para ello, precisamente me dirijo a la vista de informe pulsando clic sobre este icono y aquí me voy a ir a la pestaña Inicio y en el grupo Datos nosotros notaremos esta opción de especificar datos, la cual nos permite crear de manera estática una tabla. Así que pulso clic sobre esta opción y aquí tenemos para darle un nombre de columna, puede ser país, y vamos a señalar algunas opciones de países como Argentina, Colombia, podemos poner otro par de opciones como Ecuador y pongamos finalmente Perú. Por poner algunos ejemplos, en la parte inferior notaremos que le podemos asignar un nombre más descriptivo a esta tabla, así que yo lo selecciono y le voy a llamar lista de países. Por supuesto, el nombre puede ser cualquiera de nuestra preferencia que sea descriptivo y pulso clic en el botón cargar. Con esto notaremos en el panel de datos que se ha creado la tabla lista de países y si desplegamos tenemos allí la columna país. Perfecto. Ahora voy a crear un reporte muy sencillo y para ello me voy a la pestaña inicio en una primera instancia, luego me voy al grupo insertar para pulsar sobre matriz. Pulso clic allí y voy a arrastrar lo que será desde la tabla pedidos la columna SKU. Esta columna pues es el ID de producto básicamente. Entonces lo arrastramos y notaremos que allí se listan estos ID o estos SKU. Podemos también entonces arrastrar lo que es la columna ingresos de la tabla pedidos sobre la matriz para observar también entonces ya el ingreso por el producto específico, ¿no? Si estamos en C10, pues ese es el ingreso para C10. Pero, ¿para cuál país? En este caso, si nos vamos en la pestaña Inicio, Grupo Consultas, desplegamos en Transformar Datos y le decimos editar parámetros, recordaremos que aquí está para Colombia. Ok, pero nosotros queremos un parámetro dinámico. ¿Qué pasa si queremos observar ahora Ecuador? Bueno, una posibilidad sería presentar aquí este país de lista de países en una segmentación de datos, por ejemplo. Para ello, me voy entonces a la pestaña Inicio nuevamente para ubicar en el grupo Insertar ahora la opción de segmentación de datos. Pulso clic sobre esta opción y ahora me arrastro país desde lista de países sobre la segmentación de datos. Y aquí están nuestras opciones. Pero por supuesto, si seleccionamos Argentina, pues la matriz no cambia. Colombia, pues es la opción que está desde el parámetro estático allá en Power Query. Ecuador, pues no cambia. Perú, no cambia. Entonces necesitamos volver esto de aquí un parámetro dinámico. El parámetro que creamos en Power Query es un parámetro estático y toca hacerlo de esa forma. Inicio, consulta, transformar datos y cambiar el parámetro o irse al editor de Power Query. Un parámetro dinámico necesitamos crearlo, para este caso, con esta segmentación de datos. Para ejecutarlo nos vamos a ir al extremo izquierdo en lo que es la vista del modelo. Pulsamos clic y ahora seleccionamos lo que es la tabla países. Concretamente seleccionamos la columna país, que es la única que tenemos en el momento. Esto en el panel de propiedades, digamos, se adapta a las opciones de columna. Y quiero que nos vayamos a la parte inferior porque notaremos una sección llamada avanzado. Avanzado. Está contraído por defecto, nosotros lo desplegamos, surgen una serie de opciones adicionales, así que hay que desplazarnos hasta la parte final. Y la última opción que nosotros tendremos aquí es enlazar a parámetro. Claro, si nosotros desplegamos, notaremos que aquí está país seleccionado, que fue el parámetro
que nosotros creamos en el editor de Power Query. Entonces vamos a enlazar lo que es esta lista de países, esta tabla, esta columna, con ese parámetro. Entonces lo seleccionamos, hace su proceso y ya está. De hecho, podemos notar algo particular, y es que en la columna país, en la tabla de lista de países, cambia un poco el icono, ¿no? Aparece un signo de interrogación en la parte inferior del icono como tal. Eso puede ser una guía para nosotros si tiene una explicación específica, pero por lo pronto con eso ya nos guiamos. Es interesante notar que si ahora nos vamos a la vista de informe, nuestro primer icono en el extremo izquierdo, vamos a ver que seleccionando ya esta segmentación de datos, que es el parámetro dinámico. El parámetro que nosotros tenemos en la pestaña inicio, consultas, transformar datos, es el parámetro estático y sigue siendo Colombia. Pero es que este ahora es el parámetro dinámico. Por lo tanto, si yo selecciono Ecuador, prestemos atención a la matriz. Cambiaron los valores de la matriz. Si selecciono Perú, cambian los valores de la matriz. Ha quedado vinculado con este parámetro. Bien, ya vimos que con los parámetros dinámicos se brinda cierta flexibilidad para hacer el cambio. ¿Qué pasa con las consultas? Las consultas siguen atadas a lo que es el parámetro estático que nosotros creamos en Power Query. Pero ¿qué pasa si desde allí queremos verlo de otra forma? ¿Quiere decir eso que no lo podemos hacer? En realidad sí, y vamos a investigar. Entonces, para demostrar que a pesar de que el parámetro dinámico está seleccionado con Perú y vimos que la matriz cambió respecto a esa selección, ¿qué pasa con la vista de consultas DAX? Dado que podemos imaginar que el parámetro estático no ha cambiado. Es más, si nos vamos a la pestaña Inicio y luego nos vamos al grupo Consultas y desplegamos en Transformar Datos para seleccionar y editar parámetros, notaremos que por aquí sigue apareciendo Colombia. ¿Qué pasa entonces con la vista de consultas? Para ello, me voy al extremo izquierdo, me voy a la vista de consultas, pulsando clic allí directamente, y por acá ya teníamos esta breve consulta que es Evaluate y tabla Pedidos. Voy a ejecutarlo nuevamente para que sea vivido. Y ahora me desplazo hasta el extremo derecho para localizar lo que es la tabla, en este caso, la columna país, que sigue siendo Colombia, ¿no? Porque está vinculado, digámoslo así, a lo que es ese parámetro estático. Podemos imaginarlo de esa manera. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos, quiero la consulta, quiero hacer un resumen, quiero hacer pues, lo que corresponda con la expresión de consulta como tal, pero para otro país, como para Perú, como para Ecuador, lo que sea? Entonces, podríamos llegar a pensar que aquí ya inevitablemente debemos ir a inicio, consultas, transformar datos, editar parámetros, cambiar el valor, ¿no? O ir al editor de Power Query directamente. No obstante, nosotros tenemos una cláusula en lo que son las, digamos, cláusulas o palabras asociadas a las consultas DAX que nos permiten hacer esto para precisamente una consulta DAX. Entonces me voy a la vista, pulso clic allí, ¿y cómo lo vamos a hacer? En la sección de definición. Si nosotros no hemos visto los fundamentos de DAX como lenguaje de consulta, recomiendo el primer video que hicimos sobre este tema, donde podremos darle un vistazo a esa parte fundamental. Por lo pronto, entonces, antes del Evaluate, sabemos que tenemos nuestra sección opcional de definición y que inicia con la palabra define, define. Aquí podemos crear medidas con measure, podemos crear columnas con la palabra reservada column, podemos crear tablas con la palabra reservada table, pero también podemos crear parámetros que cambien el de Power Query en esta sección. Y eso lo vamos a hacer con la palabra reservada o con la cláusula mParameter o mParameter. mParameter, aquí lo vemos. Y vemos que se resalta en rojo, sin embargo, esto no es impedimento para utilizarlo. ¿Cuál es el nombre de ese parámetro? Bueno, nosotros queremos cambiar el que hemos creado en el Power Query que se llama país seleccionado. Vamos a poner exactamente ese nombre, así que le indico país seleccionado igual a ¿qué? Bueno, al país que nosotros necesitemos. Hemos visto que está para Colombia, aquí lo podemos notar porque lo notamos acá en la proyección del resultado. Pero vamos a cambiarlo, por ejemplo, a Ecuador. Entonces le digo aquí Ecuador. Le quito allí un espacio sencillamente por temas de formato y, bueno, de hecho aprovecho y le doy una indentación a lo que es aquí pedidos. Y lo voy a ejecutar. Podemos pulsar clic en el botón ejecutar o podemos pulsar en la tecla F5. Y ahora, si nos desplazamos para observar la columna de país, notaremos que en efecto
ha cambiado, ahora es Ecuador. Y aquí está. Entonces, no hay ninguna limitante. Eso sí, y como podemos notar, pareciera que hay error. Claro, lo que es esta vista nos está resaltando el en parámetro, país seleccionado, Ecuador, y todo como si fuera un error. Sin embargo, funciona correctamente. Entonces ya es esperar una actualización donde, digamos, ya el soporte sea oficial, pero lo podemos seguir utilizando sin ningún problema. Para demostrarlo, pues voy a seleccionar, más bien a cambiar Ecuador por Perú. Siguen apareciendo los errores común y corriente. Pulso en la tecla F5 para ejecutar lo que es esta consulta y notar que ahora tenemos el resultado en la columna país para Perú. En parámetro lo podemos utilizar, sabemos, con Direct Query. Muy bien, y cuéntame en la sección de comentarios qué te ha parecido. ¿Ya lo conocías? ¿Lo habías hecho con DAX Studio? ¿Lo habías probado con Power BI? ¿Te habías dado cuenta que aparece en rojo como si estuviera erróneo, pero funciona realmente? Bueno, seguimos la conversación allí. Por otra parte, y por último, si estás interesado en aprender el lenguaje DAX desde básico, intermedio, avanzado e incluso mucho más allá, te recomiendo un vistazo a lo que es nuestro curso experto en lenguaje DAX, donde hay muchos detalles. Te dejo en la descripción del video el enlace para que le des un vistazo. Y no siendo más, chao, chao.